Anibelka Rosario. Mira, parte del salario implica que nos presente a todas y que nos presente así, porque mi madre, Pues parte yo del la compromiso. yo la presento. Parte del compromiso. Miren, los dominicanos, las dominicanas, somos personas así como muy bribonas. Eso se dice Comparones. mucho. Muy comparonas, Sí, comparones. muy así, muy como estilosos y muy medalaganarios. Recuerden que nacemos donde se Donde nos nos pega da la la gana. Bien. Entonces, en el marco de eso, en el 2010 escribimos, aprobamos y fomentamos una constitución que, entre otros mandatos, hay algunos que son casi un poema. Estado social y democrático de derecho. De libre derecho. Óyeme, ese mandato, esa visión constitucional, que yo me alegro que esté ahí, pero se supone que es una directriz que empieza en la cúspide, que es la Constitución, y se derrama hacia todas las normativas y hacia todo el quehacer de República Dominicana, sobre todo en el ámbito donde el Estado, quien administra el Estado es el gobierno, tiene de una u otra manera participación. Y tomando en cuenta inclusive lo que dice esa normativa, posteriormente, porque es una ley de ahora, del 2023, en el 2021, se aprueba la ley 113. La ley 113 es la ley que tiene que ver con el sistema penitenciario de República Dominicana y dice: la protección de la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad, la reducción de las consecuencias negativas de su estado y proporcionar las condiciones adecuadas para su desarrollo personal, así como la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad del privado de libertad, ¿verdad? Estamos hablando de la persona presa. El Estado tiene que garantizar la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad, impulsando mecanismos de control sustentados en la creación y funcionamiento de estructuras de medio libre, entre otras, evitando reincidencia. Ese es el artículo 1 de la ley 113-21. Habla de reeducar, habla de reinsertar en la sociedad. Y partiendo de lo que dice esa normativa, y digo yo que partiendo hasta del sentido común, el que Mario José Redondo Llenas hoy esté posiblemente viendo la plaza en este momento, o desayunando con su hijo, o leyendo, o durmiendo en una cama un poco más cómoda, en este momento, 30 años después de un crimen atroz, lo debemos asumir como un triunfo de la sociedad dominicana. Y lo debemos asumir como un triunfo del sistema penitenciario que hasta este momento, pero son horas, pero hasta este momento estamos hablando de una persona que cumplió la máxima prisión y que, partiendo de su historial en la prisión y de lo que dijo al salir, entre otras informaciones que manejamos, es una persona con todas las condiciones dadas para tener una reinserción en la sociedad. Y en este momento, en vez de estar hablando de venganza, en vez de estar hablando de que lo debieron matar, en vez de estar hablando de que debió estar condenado de por vida, yo creo que la sociedad dominicana lo que tiene es que darse una palmadita, sin mucho estruendo, pero una palmadita en medio de la vorágine y de las escuelas de criminalidad que son los centros penitenciarios de República Dominicana, que ya mi compañera Jezabel acaba de repetir, porque esa es una información lamentablemente reiterativa, sin importar quién sea gobierno, sin importar quién dirija las prisiones, que aquí los preventivos superan con creces a los condenados. Y que los condenados, como los preventivos, viven en condiciones de indignidad absoluta.
Yo no sé si usted ha ido a un penal, pero yo he ido a La Victoria varias veces. ¿Usted ha ido al 15 de Asua? Para hablarle de dos modelos de República Dominicana, no a la San Felipe de Puerto Plata, que realmente fue ahí que se estrenó el nuevo modelo penitenciario, y tomando en cuenta las condiciones de la prisión de República Dominicana, la San Felipe es un modelo, como la Vista al Valle de San Francisco de Macorís. Señores, pero aquí, si en esas escuelas de criminalidad alguien se gradúa de abogado, alguien se gradúa de licenciado en filosofía y letras, alguien se gradúa de perito agrícola, alguien cuando usted iba a la prisión en una visita sorpresiva lo encontraba dando clases y compartiendo experiencias con sus compañeros, no es razonable, y mucho menos usted que dice ser bachiller o tener un título o ser de estos paladines de la sociedad dominicana, estar propiciando por hacer un linchamiento contra este muchacho. Justifico lo que hizo, pero imposible, por Dios. ¿Usted sabe lo que es matar a un muchachito? Su primo. A tu primo, secuestrarlo. Porque todo esto empezó como un secuestro. Digo, eso es lo que dice el expediente. Lo que él dice. No, eso es lo que dice el expediente. Tanto Mario José como Redondo, ambos coinciden en eso. Y que el secuestro fue auspiciado por el hijo de la pareja diplomática que representaba a Argentina en esa ocasión en República Dominicana. Que Martín Palma, un muchacho más o menos de su misma edad, 20 y tantos años, fue el que estimuló y fueron los que hicieron un plan y le dijeron, no solo estaba en agenda secuestrar a ese niño, también la agenda de ellos, lo que ellos le dijeron al tribunal, era que también estaba en agenda secuestrar a otros hijos de familias pudientes de República Dominicana. Porque nos quedamos con que lo mataron por 32 puñaladas o 34, que es cierto. Pero empieza por esa estructura. Moliné Rodríguez, el cómplice, condenado a 20 años. ¿Ustedes saben qué dijo cuando llegó a su casa después de haber matado al niño, Le dijo, mamá, yo quiero irme para casa de campo el fin de semana. Eso está en el expediente. Y la mamá le dijo, no, mi hijo, tú te acabas de inscribir en la universidad. Vas a casa de campo después, porque no, económicamente no puedo ahora mandarte a casa de campo. Pero ese era su ritmo de vida. Porque el caso estremece tanto, no solo por la manera en que ocurrió y porque fue un niño, sino también porque estamos hablando de una familia de clase media alta. Y de una familia que el hecho de hecho ocurrió en familia. Porque ¿por qué Mario José pide perdón a la familia, a su familia? Porque eso tuvo unas consecuencias desastrosas siguiente, una división familiar extrema. Y a la gente que le gusta lapidar, sobre todo en redes sociales, bajo la protección del teclado, señores, el objetivo no es venganza. El objetivo es reeducar. ¿Usted está en desacuerdo con eso? Vamos a modificar la ley. Y vamos a establecer la pena perpetua. Vamos a modificar la ley y vamos a establecer la lapidación pública como parte del castigo. Vamos a hacerlo. Así, a la mejor usanza de algunos países asiáticos. Pero entonces vamos a provocar esa reflexión. Afortunadamente en República Dominicana hay pocos crímenes atroces. De las características del niño José Rafael Llenas Saibal, aquí hay pocos crímenes, afortunadamente. Ay, sí. Pero recuerdo recientemente el caso de Emily Peguero. Joven. Cuando salga Marlon en 30 años, ¿por qué en 30 que va a salir? Va a salir joven igualito. ¿Qué vamos a hacer? Muchachito. ¿Qué vamos a hacer también? Seguirlo condenando y negarle la posibilidad de que haga una vida. Es cruel que la niña murió, Emily, que murió José Rafael. Sí. Señores, cuando una persona se va, sobre todo por una condición trágica, y es un chichí, es menor, es un niño,
óyeme, tú te encueras y sientes ese nivel de desprotección y de desamparo colectivo. Eso es terrible. Hasta cuando la persona se muere en una cama, porque Dios así lo quiso. Pero ¿cómo es posible que eso que ocurrió hace 30 años, que como pocos ha pagado, ha enfrentado la situación, usted ahora convierta, sobre todo las redes, en unas tribunas para hacer lo que ni siquiera hizo un juez? Y con tu versión de los hechos, con los titulares que leíste, porque la mayoría de esa gente ni siquiera estaba en el momento. O yo recuerdo otros crímenes atroces. Junior Ramírez, también en el 17. Sí. El cadáver fue localizado en condiciones muy parecidas a la del niño Llenas. O el caso de Claudio Nasco, amigo, colega, ¿se acuerdan? Fue en el 2013. Lo mataron en una habitación de cabaña. Fue terrible, fue una tortura. Y fueron menores. Entre otros, había menores involucrados. O más reciente, ¿ustedes recuerdan el caso de Josefa García? La señora que le cercenó la cabeza a su hija. Sí, la médica de Santo Domingo. Sí, pero Este. esa... Bueno, pero son crímenes atroces. O sea, pero la condena de esa puede ser que sea menor. Puede ser, porque pero es un tema de salud mental ahí. Sí. O el caso del joven de aquí de Naco. O el caso del papá que mató a su niña de 1 año hace 2 semanas. Entonces, sí, son crímenes. Me refiero a crímenes atroces. Sí. Pueden tener condicionante. En el caso de Josefa, se dice que ella tiene una situación psiquiátrica. Y en el caso también del joven, que no recuerdo el apellido, de aquí del Naco también, que mató a la vecina, al perrito y demás. Pero ¿y qué vamos a hacer de la sociedad dominicana? Una sociedad de venganza, de crueldad. Una sociedad cristiana hasta la tambora. Y mientras más cristiana y más protestante y más católica y más crees en Dios, destilas tanto odio, sobre todo por las redes, destilas tanta sed de venganza, de seguir maltratando, que definitivamente Dios no está conforme con eso. Usted es cristiano y cree en Dios, pero usted no es Dios. Dios da al hombre y a la mujer la capacidad de discernir y la capacidad de actuar lo más cercano posible a la justicia. Yo estoy consciente que la justicia legal no tiene nada que ver con la justicia social. La justicia social está muy cargada de emociones, porque está donde hay prima es la condición humana. Yo soy mamá, yo soy papá, yo soy hijo, yo soy hermana. Pero por eso tenemos un ordenamiento jurídico que escribió las leyes antes de ese delito y que formó a jueces y a juezas, a abogados, a fiscales, antes que todo eso, para que tuvieran la capacidad de pararse y decir, 30 años es suficiente. No vamos a seguir haciendo leña de ese muchacho. Para mí es imperdonable lo que hizo, pero ya. De hecho, ayer, verlo con su hijo detrás, Ay, sí. que honestamente, si le hubiese asesorado, ni siquiera como comunicadora, sino como persona, de repente uno dice, pero ¿por qué exponer al niño, a ese muchacho que está ahí atrás? Lo están viendo en imagen. ¿Por qué exponerlo? Yo supongo que fue su decisión. Es una forma de apoyar a su papá. Pero lo lincharon en la red. Hizo algo malo, pero es mi papá. Porque es lo que tú Claro. estás tratando de visibilizar. Claro. Es que fue un hombre que cometió un hecho que jamás será olvidado en el país, pero es una persona con familia, con hijos, con esposa, con papá, con mamá, que igual sufre la pena de que su hijo cometiera ese hecho tan horrible y que su hijo esté guardando prisión. Esa es la realidad. Y que no supone ningún beneficio social tampoco. Porque si tú me dijeras que por lo menos, qué sé yo, No. si hiciera sentir mejor a las víctimas. Nada. Pero tampoco. Nada. Entonces no. Ni revive al muchacho, No. ni papá ni mamá se sienten mejor, ni la sociedad, nada. Y discúlpeme, Nivel, que No. como tú dices, o sea, yo creo que, y usted me lo pero la verdad es que es un logro del sistema. Es un gran logro del sistema, un sistema que hemos criticado muchas veces de que no reforma a nadie, que un hombre que haya cometido un hecho como este,
que salga de allí completamente reformado, Varias con carreras. 2 carreras, con maestría, habiendo ayudado a los demás presos mientras estaba allí, es un logro del sistema. Y entonces el sistema te dice que la gente va a la cárcel justamente para reformarse. ¿Reformarse? De hecho, yo y creo cuando que, sale reformado, entonces, ¿qué usted esperan? Porque eso no es. que debería ser obligatorio. El que esté privado de libertad en la cárcel, usted tiene que estudiar obligatorio, tiene que trabajar, usted tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque le opera una gente con ese cerebro en vagancia, maquinando cosas. Mira, Eso no, con el tema de la exposición y lo que dijo al salir de la cárcel, estuve viendo comentarios y análisis de varios psicólogos y decían que fue negativo, que no debió hablar, o sea, no debió exponerse porque reaviva la herida. Y que que fue mal asesorado, no Sí, debió pero sí, hablar. pero es que Sí, yo lo pero que digo es señores, todo el mundo habla por la cabeza del otro, pero si él quería Exacto. pedir, mira, que envía una mala señal. quería Digo, pedir fueron, profesionales de la disculpa conducta pública, humana. Sí, disculpas pero públicas. también ese profesional de la conducta humana, yo no soy quien para juzgar, pero también es una persona que también está de cierta forma influenciado por el hecho. Señor, fue un hecho horrible. Claro. Todo el mundo va a tener una opinión mal al respecto porque fue un hecho horrible que no será olvidado jamás. Pero él quería decir perdón ante la sociedad. Y lo merecíamos. Y él mismo lo dijo. Y él dijo, nadie me va a perdonar, pero yo necesito decirle que me perdone. Claro. De hecho, hay profesionales de la salud que yo he escuchado decir que él se tiene que ir de este país. Señores, y si ese hombre no tiene a otro país donde ir a vivir, es dominicano, y eso es así tan falso. Ya dame irme, porque aquí no me quieren, pero él es dominicano. Bueno, sería lo mejor, sí. Sí, pero si no quiere y si Como no hizo puede. el otro salió hace 10 años, ustedes no supieron nada de él. Ni da declaraciones públicas, pero cada Bueno. cabeza es un mundo. Entonces, para irnos a la pausa, compañeras, yo coincido. Yo dije, si yo hubiese consultora de ellos o amiga, le digo, mira, no expongas al muchachito, porque el muchachito tiene su personalidad, su vida y demás. Pero eso es uno de esta mesa. Ahora, cuarto frío. El muchachito, Hay que ver todo lo que ese muchachito ha sufrido en estos años. absolutamente, pero también, Fue ese bullying. aunque yo le hubiese dicho no lo expongas, también digo, es una buena imagen, Claro. porque es una familia. Es un hijo que te está apoyando. Es un hijo que te está apoyando. Es un niño que él concibió preso y es un niño que Eso es tiene así. una educación, por más que sea, Y valiente. influenciado por la realidad de su papá. Ese muchacho es bravo. Y es un niño que Mira, se me quién pone sabe la piel cuántas de- veces, porque ni usted ni yo lo conocemos, de pero que gallina. cuando viene a ver en donde él está en la escuela o en la universidad, no lo sé, no lo conozco. Quizás ha estado expuesto, es el hijo de fulano. Claro Y él que lo es así. asume y dice, sí, ¿y qué? Claro. Y mi papá mató a uno y ya, y pagó y saldó su deuda. Mi papá tendrá una deuda con Dios, tendrá una Con deuda. la vida. Que con también quien se le pide tenga. perdón a Dios y Dios perdona. Y Dios perdona. Dios lo perdonó a él. Sí, usted pide de corazón perdón, Dios te perdona también. ¿No se ve? Porque la vida entera, si usted Entonces, ¿cómo se llama esto? Yo veo a un hombre reformado. ayer Pide perdón de Ayer verdad. fue un día bonito Sí, eso es verdad. y fue bonito para la sociedad. ¿Qué debemos estar? Sí, vigilantes, porque a ese muchacho no se le va a perdonar ni siquiera que estornude. Sí. Pero para mí es un estímulo para tirar para adelante. Así es. Seguimos en la plaza.